Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy platicaremos sobre la importancia de narrar una historia en la solicitud de admisión a un posgrado o MBA. En el episodio anterior hablamos acerca del por qué hacer un diagnóstico de tu perfil es importante y de cómo identificar tus diferenciadores. En este episodio llevaremos el tema un paso más adelante para que logres capitalizar ese conocimiento y formular un caso claro del por qué eres tú a quien deben de admitir. Para hablar de esto podemos hacer el paralelo entre tu proceso de admisiones con un juicio, pero este es un juicio distinto. En un juicio normal, tú eres inocente hasta que te prueben lo contrario. En este juicio es al revés, aquí tú eres un presunto culpable. De entrada estás rechazado, tú tienes que probar por qué en el caso tuyo, de tu candidatura, tú debes de ser aceptado. ¿Por qué funciona así? De entrada porque el comité de admisiones recibe muchas más solicitudes que los lugares que tiene disponibles y tiene incentivos para decirte que no. ¿Por qué? Pues porque hay 10 o 15 personas que quieren el mismo lugar que tú. Y entonces cuando ellos escogen a alguien, tienen que probar que esta persona sí merece el lugar comparado con los otros 10 o 15 personas que rechazaron. ¿Por qué tú sí y los otros no? Esa es una parte por la que de entrada tú tienes que pensar en este juicio en donde vas a ser evaluado como no tengo la aceptación y más bien tengo el rechazo y tengo que hacerlos cambiar de opinión para que me acepten a mí sobre a los otros candidatos que también están compitiendo contra mí por este lugar. Y para ello es importante presentar pruebas de forma convincente y elocuente, pensando en que además tienes que hacerlo frente a personas que provienen de otra cultura, otro contexto y además en la mayoría de los casos hablan un idioma distinto al tuyo. Una gran forma de abordarlo es contando una historia en lugar de simplemente presentar la información y hechos y encontrar el hilo conductor de la misma para tener cohesión entre los distintos elementos. El ser humano desde sus orígenes ha contado historias para entenderse, para entender a los demás y para entender el mundo que los rodea. Contar historias es un gran elemento muy poderoso para también persuadir. Entonces, si tú transformas tu aplicación y tu proceso de aplicación, en lugar de que sean requisitos y diferentes elementos, que sean todos partes de la historia de quién eres, cómo eres, de dónde vienes, eso te va a ayudar a generar también empatía ante personas que vienen de otro contexto distinto al tuyo, de otra cultura diferente, y te puede permitir presentar de manera muy elocuente una postulación para poder involucrarlos en tu proceso y que entiendan el por qué, para qué y dónde quieres hacer tu MBA o tu posgrado. Distintas corrientes en los estudios sobre psicología, desde las teorías de Jung en torno a los arquetipos hasta los avances de las actuales terapias narrativas que se derivan de los estudios de Michael White y David Epson, han mostrado la importancia que tienen las historias en la forma en que los individuos se entienden y se representan a sí mismos. Tal como señala Epson y White en su libro Medios narrativos para fines terapéuticos, lo que sabemos sobre nosotros mismos está constituido en su mayor parte por las prácticas culturales de etiquetado, descripción, clasificación y evaluación en las que nos movemos. Nuestra relación con los demás se da a través de estas prácticas, que a la manera de un hilo conductor se convierten en una historia que afirmamos ante el mundo como el relato de nuestra existencia. Una narrativa personal que explica quiénes somos, qué hemos hecho, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué significa esto cuando estoy pensando en mi propia solicitud de admisión? Finalmente, lo de encontrar una narrativa personal es algo que sirve a una persona desde el punto de vista de psicología para entenderse, para encontrar su lugar en el mundo, para ver hacia dónde debería de llevar su historia. Pero para términos prácticos, que es para lo que hoy ustedes están escuchándome y yo les estoy hablando, tiene que ver con su solicitud de admisión al posgrado. ¿Cómo esta narrativa personal la puedo aterrizar a una solicitud de admisión para, por ejemplo, un MBA? Y veámoslo con un caso difícil. Una aplicación con unas preguntas que de entrada serían incluso parecieran que están totalmente alejadas de esta narrativa personal. Y esta es la aplicación de la Universidad de Rice para su MBA. Que además en este momento pasa algo muy importante. Muchas universidades, por el tema de la pandemia, están dando la opción de que el GRE y el GMAT sean opcionales. Entonces la parte de la narrativa
narrativa va a cobrar todavía más importancia. Tener unos buenos ensayos que muestren esta narrativa personal, que le ayude al comité de admisiones a entenderte a ti, entender hacia dónde vas, por qué tú, va a ser todavía más importante por el hecho de que muchos no van a presentar ni siquiera GMAT o GRE dentro de su proceso. Rice hace las siguientes preguntas. Pide 2 ensayos muy cortos, de menos de 100 palabras, sobre los objetivos de corto y largo plazo. Y la otra pregunta, que en esta pregunta te da hasta 500 palabras o incluso puedes escoger un video de 1 a 3 minutos, te da 3 opciones. La primera es, ¿qué película, canción o libro más te ha influido y ha influido en tu manera de ver el mundo y por qué? La segunda opción es, escoge una fotografía y en 500 palabras o menos, dinos qué significa esta fotografía en tu vida o qué simboliza para ti. Y la tercera es, Houston es una de las ciudades más diversas en Estados Unidos y el elemento cultural de la comida es muy importante. Diseña un menú de 4 platillos que les estarías tú haciendo a tus compañeros del MBA y dinos cómo estos platillos hablan de quién eres. Esas son las opciones. Como ven, para poder contestar bien una pregunta de este tipo, es importante que de entrada ya hayas pensado en tu narrativa personal y cómo esta narrativa personal se puede abreviar en una foto, en un menú de comida o en un libro, una canción o una película que hable de ti. Regresando a lo que hablábamos sobre los arquetipos y las prácticas culturales de etiquetado, descripción, clasificación y evaluación, y cómo estos te pueden ayudar a pensar en tu narrativa personal, que te ayude a explicar quién eres, qué has hecho, de dónde vienes, hacia dónde vas. Pensemos en uno de estos ejemplos, en concreto del menú. ¿Cómo un menú puede ayudarte a hablar sobre ti en esta historia personal? De entrada, lo que tienes que pensar con este ejemplo es que una parte, y esto ya lo hablábamos en un capítulo anterior, donde pusimos el ejemplo de los espejos, de cómo hay varios espejos que están hablándose entre sí dentro del proceso de admisiones. Entonces, tú tienes más de un lugar para hablar de ti. En este ensayo y en la aplicación, la parte de tus ensayos personales, no hay gran espacio para que tú hables de tus logros profesionales, ni de tus diferenciadores profesionales como tal. Eso vas a tener que dejárselo a los recomendadores. Los recomendadores van a ser quienes van a poder ahondar y describirte más a ti como profesionista. En esta parte del ejemplo, del ensayo, pensando en el del menú, es donde tienes que empezar a unir tu historia. Pensar cómo cada uno de estos platillos puede simbolizar una parte importante de ti, de lo que te gusta e incluso de tu identidad cultural. Y antes de retomar este tema o regresar a este tema de identidad cultural y de cómo encontrar esta narrativa personal abreviada dentro de algo que sería como 3 platillos, es importante introducir un tema adicional, que es el del hilo conductor o leitmotiv. El leitmotiv viene de hecho de literatura, de filosofía. Es un término que se utiliza para hablar de un tema recurrente que pasa en distintas etapas o momentos de la vida, que puede ser de un personaje. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una historia en literatura. Es un tema recurrente que viene y viene y viene. Cada uno en nuestras vidas, y si vemos nuestra vida como una narrativa, tiene temas recurrentes también en distintas etapas o momentos, ¿no? Es parte del hilo conductor que hilvana las diferentes experiencias y que también le da sentido al pasado, al presente y al futuro de una persona, ¿no? De la narrativa personal de alguien. El hilo conductor, en el caso de tu narrativa de admisiones, es el que va a atravesar los distintos elementos de tu portafolio. Tu CV, cartas de recomendación, ensayos, para darle unión a los mismos en lugar de dejar que estos hablen por sí solos o que pareciera que hablan, si yo veo una carta de recomendación y veo un ensayo y no noto que las dos cosas hablan de la misma persona, no me da la impresión de que ambos me están hablando de ti, entonces no hubo un hilo conductor bien ejecutado. No hay un leitmotiv que una estos elementos. El tópico principal que aparece en tu historia y es eso que estás contando de ti mismo a través de esos elementos. Eso es lo que sería el leitmotiv. Entonces, ¿cómo aterrizo este leitmotiv con un ensayo como el del menú, donde me piden que escoja diferentes platillos y a través de esos platillos el comité de admisiones va a determinar si yo debo o no pertenecer a esa clase?
de MBA. Ese va a ser el principal reto. Por ejemplo, si tú vienes de una comunidad o si tienes algún tipo de diversidad dentro de tu historia personal, ¿cómo eso se relaciona con el estereotipo de ser mexicano, colombiano, chileno, peruano? Eso puede ser, por ejemplo, si tú tienes dentro o sea, si eres, por ejemplo, libanés o eres judío o a lo mejor vienes de una región diferente, a lo mejor la mayoría, muchos aplicantes, por ejemplo, vienen de la ciudad capital y tú vienes de una ciudad pequeña o vienes de la costa o vienes del norte del país. Todo esto puede ayudar a pensar en un platillo que a lo mejor no es un platillo típico de Colombia o no es un platillo típico de Argentina, pero es un platillo típico de la comunidad de donde vienes. O si, por ejemplo, tú vienes de la comunidad LGBT o vienes de una minoría religiosa, como decía, o has viajado y tienes un perfil internacional, pues a lo mejor la combinación del platillo puede tener algunos de estos elementos, ¿no? Que hablen de ti y que te ayuden a pensar en tu historia a través de esta etiqueta de un platillo, que a lo mejor es un platillo típico de tu ciudad, pero si a lo mejor vienes de una ciudad con mucha diversidad cultural, que es muy distinta a un platillo típico del país, por lo que se conocería, que alguien fuera de tu país conocería tu país. Entonces, esto te permite también generar una historia que es una narrativa personal a través de simbolizarlo a través de un platillo. Otro platillo puede estar enfocado a una historia o un tema recurrente de tu vida, que pudiera estar aterrizado a algún momento en tu vida que ha tenido un impacto en ti, o incluso en antecedentes que te han formado, que han formado tu mindset. Por ejemplo, en caso de si, por ejemplo, tus papás no tuvieron la oportunidad de tener educación universitaria, o si son agricultores, o si vienen de una ciudad o de un pueblo pequeño y a lo mejor trabajan como agricultores, como ganaderos, donde hacen algo muy distinto a lo que en este momento tú estás haciendo en tu vida profesional. Pero cómo haber vivido en ese ambiente, el haber crecido en una familia donde hubo esa resiliencia para salir adelante, cómo eso marcó o ha marcado tu manera de ser, tu mentalidad a largo plazo, tu visión de lo que quieres, o incluso cómo ha impactado tu manera de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo aterrizar eso en un platillo? Puede ser a través de un platillo que consumes tú con tu familia, que a lo mejor es muy típico de tu familia, que tú sabes o te das cuenta que otras familias no tienen o no hacen, o que a lo mejor puede ser algo que tenga que ver como con tu cambio de venir de una ciudad pequeña a un pueblo a llegar a una universidad, a una ciudad grande para estudiar la licenciatura o el pregrado. Esos temas que se convierten en temas de resiliencia, que son historias que te ayudan a contar, son historias, ejemplos de tu historia, que te ayudan a encontrar estos valores, esta forma de pensar. Todo eso es parte de tu leitmotiv. Te quiero compartir un ejercicio práctico y sencillo. Toma una hoja en blanco y describe 3 episodios o historias que retratan momentos de tu vida personal, profesional o académica en los que hayas sentido que encontraste lo que querías hacer en tu vida. La primera historia debe corresponder al primer momento en el que entraste en contacto con esta experiencia o a la memoria más temprana que tengas de ella. La segunda historia debe incluir una narración sobre un momento en el que algún colegio, maestro o mentor haya reconocido una habilidad especial o un logro específico que hayas tenido. La tercera historia debe retratar lo que tú consideras que es tu mayor éxito profesional o académico. Ahora, lee detenidamente tus respuestas. ¿Existen temas en común que se encuentren presentes en más de una historia? ¿Algún interés que te haya motivado de manera constante a lo largo de los años? ¿Qué disciplinas académicas o profesionales te apasionan? ¿Cuáles podrían ser planteadas como motivos recurrentes alrededor del cual se puede escribir tu narrativa personal? Tomando en cuenta que la decisión de hacer un posgrado te compromete los próximos años, ¿en qué áreas te gustaría emplear tu energía, esfuerzos e invertir tus recursos? A partir de estos elementos, es importante identificar cómo el conjunto de experiencias que componen tu vida hasta ahora, dónde naciste, dónde estudiaste, tus experiencias profesionales y académicas, si perteneces a ciertos grupos, si te identificas con ciertos grupos o tu contexto, junto con los elementos que aparecen en tu diagnóstico de perfil, qué tan bueno es tu nivel de inglés, tu puntaje en los exámenes estandarizados, tus diferenciadores, las fortalezas y debilidades, entre otros, no son eventos aislados, sino que se tratan de componentes
componentes de una historia, la que decidas contarle al comité. Esta historia personal cuenta quién eres, qué te ha sido importante, cuál es tu naturaleza y tu carácter. Sin embargo, muchas veces nos quedamos con una idea no actualizada de quiénes somos, por lo que vale la pena hacer un recuento de nuestra historia para reencontrar quiénes hemos sido hasta ahora, cuál ha sido el hilo conductor de nuestra historia y cuál es el camino que queremos trazar hacia el futuro. Muchas veces pensamos que ya nos entendemos quiénes somos, qué hacemos y demás, pero esa es una versión no actualizada de nosotros. Este diagnóstico y pensar en tu narrativa personal es algo que tienes que hacer recurrentemente y justamente el proceso de admisiones es un gran momento para actualizar la narrativa que tienes de ti mismo y la narrativa que quieres presentar ante personas de otro contexto. Encontrar la historia que quieres contar de ti y el hilo conductor o leitmotiv que lo entrelazará con todos los elementos te va a ayudar de varias maneras. A conocerte mejor, a potenciar tus diferenciadores, a explorar las habilidades, perspectivas y deseos, definir mejor tu rumbo y poder comunicarlo de manera efectiva. Incluso poderlo comunicar en un ensayo complicado como es el del menú para tus compañeros de MBA. Así que redescubrir cuál es tu historia para luego encontrar cuál es la historia que quieres contar acerca de ti mismo y el hilo conductor o leitmotiv que la une te ayudará a tener mayor claridad al momento de elaborar y unir los elementos de tu aplicación. Para recapitular, en este episodio hablamos acerca de la importancia de contar una historia con los distintos elementos de tu aplicación, encontrando el hilo conductor que une los distintos elementos con un leitmotiv, pues una de las formas más eficaces de transmitir información es a través de contar historias. Lo hemos hecho como humanidad desde el principio de los tiempos, alrededor de una fogata, a través del arte, el teatro, la literatura y, ¿por qué no?, a través de tu portafolio de admisiones. Pusimos el ejemplo de la aplicación de Rise para ver cómo, incluso en una aplicación que pareciera incluye elementos muy específicos pero muy disímiles con lo que es contar tu narrativa y tu historia personal, puedes encontrar la manera de seguir contando esa historia a través de elementos distintos, como puede ser un platillo o una fotografía o incluso un libro que te haya impactado, una canción o una película. Por último, compartimos un ejercicio que puedes llevar a cabo para comenzar a descubrir cuál ha sido tu historia y el hilo conductor de la misma, y con esa información poder comenzar a dibujar la historia que quieres contar acerca de ti y el camino a trazar hacia el futuro. Recuerda, esta historia estará reflejada no solo en tus ensayos, sino en los demás elementos de tu postulación. Por eso es importante encontrar el hilo conductor y asegurarnos de que este hilvane también a los demás elementos, como tu CV y cartas de recomendación. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.